presidente. Mira, justo volviendo a la respuesta que le acaba de dar a mi compañera sobre el informe del CNI, fuentes de Moncloa ayer comentaban en corrillo de periodistas que no tomaron el mando único antes porque no les dejó Ceuta. Aseguraban que no hubo una petición de manera formal por su parte. Dicen que usted no quería que se aplicara y también esas fuentes de Moncloa dicen que públicamente usted decía una cosa y de manera privada otra. No sé si puede, por favor, aclarar esto y dar pues un mensaje para la gente que está poniendo en cuestión, ¿no? ese mando único. Presidente, a mí me gustaría hacerle una pregunta a colación de lo que ha dicho del hartazgo de la ciudadanía, que quizás no sería el momento de empezar a rebajar todos el tono y no llegar a momentos de crispación como los que se han vivido en alguna de las concentraciones ciudadanas que se han vivido en los últimos días. Yo lo que creo es que Ceuta está dando un ejemplo de madurez cívica difícilmente superable. Yo creo que es difícil que un territorio que ha sido víctima de una invasión, un territorio que lleva un mes aguantando una situación de absoluta anormalidad, no pueda manifestar su hartazgo. Creo que esto pasa en Ceuta y en ningún otro sitio. Creo que el nivel de convulsión, de crispación y de tensión social en cualquier otro lugar hubiera sido mucho mayor que en Ceuta, porque Ceuta está demostrando una paciencia verdaderamente ejemplar. Tenga en cuenta que aquí ha habido, insisto, una invasión. Tenga en cuenta que, según las informaciones que se están recibiendo, quien pudo evitar esa invasión estaba en condiciones de poder hacerlo, tenía la información suficiente. Y tenga en cuenta que después de haber pasado casi un mes, toda la inquietud y toda la preocupación que se ha puesto, que yo no digo que esté mal, y menos en Ceuta, que es una ciudad fundamentalmente humanitaria, ha sido para atender las necesidades vitales de las personas que llegaron mediante esta avalancha los días 30 y 31 de julio. Pero no he visto ni una sola medida que se haya aplicado en beneficio del retorno a la normalidad por parte de Ceuta. Tenga usted en cuenta que el Gobierno de la Nación, a las pocas horas de producirse la invasión, dijo que Ceuta estaba recuperando la normalidad y que aquí había 2.500 personas. Con todo ese cúmulo de informaciones, ¿qué se puede esperar de la ciudadanía ceutí? Que sea algo distinto a poder mostrar su impotencia, su indignación y su hartazgo. Es lo que está ocurriendo. Es el sentimiento de todo un pueblo que quiere seguir siendo lo que es. Porque si a este pueblo se le hubiera dicho, mire, pasó lo que pasó, tiempo habrá de analizar por qué pasó, por qué quien actuó o no actuó, pues a estar avisado, tiempo habrá. Pero mire, aquí tienen ustedes un plan creíble, verificable, con un horizonte temporal para la vuelta a la normalidad. ¿Qué menos? Después de un mes. ¿Qué menos después de un mes que no sepamos quiénes hay? Entonces creo que no se puede poner en cuestión que haya una crispación injustificada por parte de la ciudadanía. Veremos a ver si esto no va a más y termina en una explosión. Nadie lo desea. Pero quien tiene que darlas, tiene que dar respuestas. Y tiene que dar respuestas solventes, cosa que hasta ahora, sinceramente, no se ha producido. Ámbito, en el de las respuestas, ¿le han dado unas respuestas sobre algo que preocupa mucho a la ciudadanía y es la posible ubicación de campamentos en zonas como polideportivos, pabellones militares, que es lo que preocupa y mucho al ciudadano? Sí, al ciudadano le preocupa eso y le preocupa la vuelta a la normalidad. El ciudadano, si hubiera vuelta a la normalidad, no habría campamentos. Es decir, si uno tiene que mirar desde el sentido común, ¿qué es lo prioritario? Lo prioritario es que se vuelvan. Porque si se vuelven, no hace falta campamentos. Y en segundo lugar, el trato con esta administración no ha sido un trato correcto. Nosotros nos desayunamos con un borrador de decreto, me parece que fue ayer o antes de ayer, ¿no? Antes de ayer, a las 9:30 de la noche, en donde venían los polideportivos, casi todos municipales, sin que nadie nos preguntara que iban a incorporarse los polideportivos. ¿Qué menos? Desde el punto de vista de la lealtad institucional, que decir, oiga, que vamos a poner los polideportivos. Los polideportivos no se van a utilizar para esto.
Y a mí me van a tener que sacar de los polideportivos si lo van a intentar. Y todos los que quieran venir conmigo. Porque hombre, que menos que decir, oye, vamos, ¿a quién se le ha ocurrido esto de los polideportivos? ¿Ustedes han preguntado? Porque a nosotros no nos preguntaron. Nosotros hicimos una lista de emplazamientos que implicaban no cargar más anormalidad sobre la anormalidad ya existente. Es que parece una frivolidad, señora, pero mire, es que Ceuta se ha quedado sin feria. Una cosa que tú dices, bueno, una feria. Bueno, pues una feria forma parte de los sentimientos de un pueblo. Es que Ceuta se ha quedado sin los parques urbanos. Es que se ha quedado sin los parques infantiles. ¿Ahora qué pasa? ¿Que también se tiene que quedar sin polideportivo? Hombre, ¿hasta dónde vamos a llevar esto? Cuando la solución está en el retorno. Que retornen, que pongan medios, que hagan un plan, que lo conozcamos. Yo esta tarde lo que voy a decir en la reunión que hay convocada, no le quepa la menor duda, con la educación que creo que nos caracteriza, ¿verdad?, porque en eso estaremos todos de acuerdo, pero también con la firmeza de saber que no me estoy defendiendo yo, que estoy defendiendo a Ceuta. Quisiera preguntarle precisamente qué lugares ha propuesto la ciudad para acoger migrantes y, segundo, el gobierno central sigue insistiendo en que los menores tiene pinta de que no van a ser devueltos por los movimientos que vamos conociendo y que los adultos el proceso va ciertamente lento. Pues los lugares que ha propuesto la ciudad están basados fundamentalmente en la zona del Tarajal, al lado de la frontera, y al mismo tiempo hay otros lugares que están alejados de núcleos residenciales. Nosotros creemos que estos campamentos se tienen que establecer en núcleos que hay en otros ámbitos espaciales de Ceuta que no afecten a núcleos residenciales. Y el Tarajal nos parece que es una zona idónea para estos emplazamientos. La lista completa la tiene el vicepresidente y creo que se ha publicado, ¿no? Y si no se ha publicado, el señor Mendoza la tiene a su disposición, porque yo la verdad es que de memoria no me la sé. Pero es una lista que tenía capacidades suficientes para poder albergar de manera provisional y transitoria. Ahora le digo que están puestos de una manera expresa en la comunicación que le hicimos al Ministerio. Y en cuanto a los menores, mire, otra de las cosas que voy a plantear esta tarde es que de la acogida de menores migrantes no acompañados en Ceuta se haga cargo el Estado. Y lo voy a plantear porque esto nos desborda, absolutamente. ¿Usted cree que una ciudad autónoma, que es un ayuntamiento con determinadas competencias autonómicas de la dimensión de Ceuta, se puede hacer cargo de 3.500 o 4.000 menores que han llegado como consecuencia de una invasión? Nosotros nos podrán decir, ¿ustedes son competentes en el área de menores? Sí, pero ¿quién es competente y quién es en todo caso responsable de que se haya producido una entrada masiva en Ceuta que ha supuesto una vulneración de la integridad de la frontera y de la integridad territorial? ¿De eso también es responsable la ciudad autónoma? Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores y vamos a pedir que sea el Estado quien se haga cargo de esto. Me refiero a que todo va en función de lo que marca la ley. Los menores hay un procedimiento y los adultos van, pues, dependiendo de las solicitudes de asilo, dependiendo de si se rechazan o no se rechazan. Bien, pero esas incógnitas tienen que despejarse. Cuando uno se enfrenta a un problema, ve dónde están las cuestiones que de alguna manera pueden ser un hándicap para conseguir el objetivo es el retorno, y trata de resolver esos problemas. Cuando ocurre que los ámbitos legales son irresolubles, incluso modificando la ley, que yo esto no lo sé, pues lo que hay que poner es una proporción de medios adecuada para resolver el problema. A mí me dicen personas informadas en el asunto y que no tengo que dudar de su solvencia, que esto es cuestión fundamentalmente de medios. Que hay que traer más funcionarios de extranjería, que hay que traer más funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que hay que traer más intérpretes, que hay que traer más jueces, más fiscales,
¿qué hay que traer a la unidad de asilo y refugio a Ceuta? Pues, ¿qué hay que traer? ¿Qué hay que abrir en la Audiencia Nacional un juzgado específico para Ceuta? Pues que se haga, oiga, que es que han vulnerado la integridad territorial de España. Es que esto está considerado como un asunto de alto riesgo para la seguridad nacional. Si no, ¿por qué se han activado los artículos 23 y 24 de la ley? ¿Qué tiene que pasar en España para que haya una movilización de los recursos suficientes para atender una vulneración de su integridad territorial? Es que no lo puedo entender, señor Mendoza, sinceramente. De Ceuta, lo que quiero, por mi parte, plantear, compartir la reflexión siguiente. O sea, yo creo que en el Gobierno se habrán tenido que dar cuenta que si hubiera sido, y no era difícil anticiparse a acontecimientos, el haber físicamente instalado esa, digamos, frontera marítima, vamos a llamarla así, prolongación de la terrestre, que era previsible, que era necesaria por el recorrido judicial que estaba teniendo este tema, y si era o no factible la devolución en caliente de los que entraran por vía marítima, a nado, etcétera, lo que pasó el año 21, y no lo ha hecho, caray, eso ya es una motivación para que el Gobierno trate de resolver ahora lo que pudo haber evitado y resuelto, por tanto, anticipadamente, ¿no? Y que tiene que hacer todos los esfuerzos en esa línea, no puede decir, y además que es un tema especial, o sea, esa proporción de gente que llega a una ciudad de un tamaño concreto no se da en otro espacio de España ni de Europa, es un caso único. En Europa, la proporción de población que llega de una manera irregular, masivamente, aunque se haya ido parte, pero queda todavía una cantidad importante, y eso tiene que motivar a que el Gobierno con Europa busque esa solución. Yo insisto que lo de las becas me parece una solución muy limpia, muy defendible de todos los ámbitos políticos, y por eso he tratado de que lo conozca, por un lado el PP europeo, también el Gobierno de España. Hablé ayer con la directora de la Agencia de Cooperación española, Victoria Tour, y se lo expliqué el tema. Parece que sonaba bien, pero no entró, quizás no era su nivel para poder contestar. Pero creo que es un tema de diálogo del Gobierno español con las instituciones europeas para ver de qué manera. Y eso sería porque además la familia daría señales de vida rápidas. Si tú tienes una beca que no tiene que ser muy alta, de acuerdo con los costos en Marruecos, pero suficiente para que estimule esa formación y lo reciba la familia una parte, eso hay que estudiarlo. Y otra al final, cuando ya termina el periodo de formación, pues no debe ser difícil que la rapidez que legalmente se plantea de identificación de la familia y de los padres se pueda producir, ¿no? Por lo menos vale la pena explorarlo, ¿no? Pero creo que el Gobierno se sienta responsable, como dice Juan Viva, de lo que se pudo haber evitado, evidentemente, y que afecta a la integración, a la integridad territorial española. Y esta intervención del alcalde de Málaga me da pie también, querido alcalde. Me parece que Málaga serán unos 600.000 habitantes. 600.000 habitantes en Málaga. Ahora mismo la población inmigrante en situación irregular en Ceuta es el equivalente al 15% de nuestra población. Es como si en Málaga, que tiene 600.000 habitantes, hubiera 90.000 personas en esta situación. Hace muy bien el cálculo mental. Imagínate, claro. Sobresaliente cálculo mental. A mí me dio requena. Es verdad. Entonces, claro, esto en Málaga tú esto lo comprenderías, tú dirías, ¿a quién pedirías ayuda? Esto no lo entiende nadie. ¿Por qué Ceuta tiene que aguantar esto? Es evidente. Buenas tardes. Yo quería preguntar por varias cuestiones. La primera es, hoy un medio nacional publicaba que el CNI no solo avisó al Ejecutivo Central de lo que podía pasar, sino que también estaba informado el Gobierno de Ceuta. A mí me gustaría preguntarle si esto es cierto, si el Gobierno de Ceuta estaba informado. Luego, por otra parte, sobre el decreto que se ha publicado hoy, es cierto que se echa de menos un plan que ya pedía usted ayer, que se echan de menos tiempo y actuaciones. ¿Qué balance se hace desde el Gobierno y si se va a recurrir o no este documento? Y ya por último, volviendo al tema que preguntaba mi compañera sobre la tensión que se está viviendo en las calles, es verdad que hay muchos medios de comunicación, muchos compañeros que han sufrido agresiones durante toda esta crisis. Es cierto que está muy crispada la población. Entiendo que desde el Ayuntamiento estas agresiones se condenan, pero ¿qué mensaje se puede lanzar a la población? Muchas gracias. Bueno, por parte yo no tenía conocimiento del informe del CNI, evidentemente. Si hubiera tenido conocimiento, lo hubiera puesto de manifiesto a quien correspondía y además tenga en cuenta que me hubiera servido hasta de argumento
porque tenga en cuenta que yo me puse en contacto pidiendo alarma, pidiendo ayuda, pidiendo un estado de emergencia, pidiendo mando único, pidiendo la activación de la Ley de Seguridad Nacional bastante antes de que ocurriera la avalancha. Yo el día 27 de julio, me parece que fue, que era lunes, estuve en la delegación de gobierno en una reunión y allí yo ya hablaba de una situación de emergencia nacional. Y era porque durante los días previos a la avalancha se había incrementado el flujo de llegadas de una manera exponencial y extraordinariamente preocupante. Lo he dicho muchas veces, lo repito cada vez que nos vemos, en el área de menores pasamos de tener 180 a 800 en una semana. En una semana llegaron a entrar en Ceuta 1.500 personas. Entonces yo pedí ya el lunes 27. Luego me parece recordar que el martes 28 por la tarde hablé con la secretaria de Estado de Seguridad y le dije que se requería una situación la declaración de una situación de excepción en Ceuta. Me dijo que lo tenía que estudiar jurídicamente, que le diera 24 horas. A las 24 horas me llamó y me dijo que no entendía que se dieran las condiciones objetivas que permitieran la declaración de ninguna situación de excepción. El jueves ya fue la avalancha y el caos. El caos por calificarlo de una manera suave. Entonces no tenía conocimiento de eso, evidentemente. La segunda pregunta que me hacía, mire, nosotros vamos a pedir, entre otras cosas, que se elimine del decreto la utilización de los polideportivos, por la vía que sea necesaria. Como el decreto, la modificación del decreto corresponde, creo, al Consejo de Seguridad Nacional, pues que el mismo Consejo de Seguridad Nacional quite los polideportivos del decreto. Y insisto, nosotros con los emplazamientos reiteramos la propuesta que le hicimos al Ministerio, ahora al mando único, y que son emplazamientos que no tienen un impacto negativo respecto de determinados núcleos residenciales. Y la violencia siempre merece ser censurada. Por tanto, yo creo que en eso el Gobierno de la ciudad es absolutamente rotundo y categórico. Esto no lo vamos a ganar, esta batalla que la vamos a ganar, pero no la vamos a ganar con violencia. Yo creo que es perfectamente factible y como está ocurriendo, porque esto de la violencia serán hechos puntuales e aislados que condenamos, pero lo que hace falta, porque además los medios de comunicación nacionales están cumpliendo una función importantísima. Ustedes los locales también, pero los nacionales importantísima, porque están trasladándole al resto de España lo que ocurre aquí. Luego los medios de comunicación nacionales son nuestros aliados. Así es que yo creo que hay que descartar cualquier tipo de comportamiento violento respecto de ningún medio. Ahora, entiendan también que los ceutíes tenemos el derecho a poner de manifiesto la situación de abandono, de impotencia a la que estamos sometidos y la indignación que se deriva de ese abandono por parte del Gobierno de la Nación. Hola, presidente. Justo volviendo a la respuesta que le acaba de dar a mi compañera sobre el informe del CNI, fuentes de Moncloa ayer comentaban en corrillo de periodistas que no tomaron el mando único antes porque no les dejó Ceuta. Aseguraban que no hubo una petición de manera formal por su parte. Dicen que usted no quería que se aplicara y también esas fuentes de Moncloa dicen que públicamente usted decía una cosa y de manera privada otra. No sé si puede, por favor, aclarar esto y dar pues un mensaje para la gente que está poniendo en cuestión, ¿no? ese mando único. Yo creo que se tendrían que aclarar ellos, ¿no? Es decir, ellos tendrán que demostrar que yo privadamente estaba teniendo un comportamiento distinto al público. Porque era tan fácil como decir, si lo estás pidiendo públicamente, pues lo damos. Si ellos creían que esto, será que están acostumbrados a otra cosa. Pero si ellos pensaban que yo lo que quería era un encubrimiento, pues que lo hubieran hecho. Es absolutamente falso eso, lo que usted me está trasladando. Absolutamente falso. Yo no he dicho al Gobierno en privado nada distinto de lo que estoy diciendo en público, pero desde el primer día. Imagínese qué fácil hubiera sido neutralizar mi aspiración de protagonismo si el primer día, el lunes 27, se decreta la emergencia y se nombra un mando único. Ya todo el protagonismo lo tendrían ellos. Y además, ¿cómo puedo yo aspirar al protagonismo en un ámbito competencial
que tiene que ver con la frontera, con asuntos exteriores, con el Ministerio del Interior, con la seguridad, con defensa, ¿a qué protagonismo puedo aspirar yo? Al único que tengo, que es ponerle voz a lo que sienten los ceutíes y trasladarlo donde procede. Y eso es lo que estoy haciendo. Y lo voy a hacer con mando único y sin mando único, por encima de cualquier circunstancia, porque nadie me va a callar.